Bienvenidos a Energía de Movimiento, el podcast donde hablamos de energía, pero no en teoría, sino en acción, que la energía va más allá de la electricidad, es la fuerza que nos impulsa a innovar, a crecer y a cambiar realidades. Acompáñanos a conversar con esas personas que a través de su pasión logran construir y crear sin límite. Escuchemos juntos esas voces que pondrán tu energía en movimiento. Bienvenidos a Energía de Movimiento, el podcast de ERCO. Hoy tenemos un invitado súper especial, Tomás Berkovich, CEO de Global 66, pero creo que sos un emprendedor serial, lo que llamamos en la industria emprendedor serial, porque Global 66 no es tu único emprendimiento. Estuvimos investigando y vemos que tienes una trayectoria, una carrera impresionante, montando empresas, escalando empresas, pero hoy en día creemos que la joya de la corona es Global 66, pero quiero que nos cuentes un poquito más acerca de ello. Pero antes, Tomás, te quería contar nosotros como ERCO, este podcast, traemos personas que tengan mucha energía, que quieran cambiar el mundo y por eso estás acá. Entonces cuéntanos antes de todo quién sos tú, de dónde vienes, un poquito de la historia así resumida, porque siempre es importante ver detrás de los grandes éxitos quiénes son las personas que han luchado, porque también fui emprendedor en algún momento y emprender es bastante complejo, pero es muy redituable al final, ¿cierto? Entonces bienvenido Tomás, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, soy chileno, tengo 42 años, parece entrevista de... Bueno, y lo que me ha apasionado en toda la vida es emprender, es crear valor. Partí desde muy pequeño trabajando como vendedor a los 12 años, como mesero en un restaurante a los 14, empecé a ser DJ también a los 14 años, siempre buscando la manera de hacer cosas, de ganarme mi propio dinero, y siempre soñé con ser global, con poder viajar. La primera vez que me monté un avión fue como a los 12 años y fue a Temuco, una ciudad al sur de Chile. La primera vez que salí de Chile fue como a los 15 años que fui a Lima a jugar un campeonato. Pero quería conocer Estados Unidos, quería ir a Europa, y bueno, y eso, las cosas en la vida me han ido llevando a emprender varios negocios, siempre, o la gran mayoría de las veces, ligados a la tecnología, software, e-commerce, y hoy día la industria fintech también. Entonces en eso estamos, construyendo equipos con un propósito que sea ambicioso, que realmente agregue valor, que pueda cambiar de alguna manera, o agregar un poquitito, un granito de arena para aportar a las personas, hacerles la vida más fácil. Así que, y eso es lo que hacemos en Global 66, hacerles la vida más fácil a las personas y a la empresa en el mundo financiero. Sí, estuve investigándote un poquito y leyendo sobre vos, y en algún momento en el tema de cultura llegaron a la conclusión de que son o se describen como una tribu global. Sí. Cuéntanos de eso un poquitico y ahorita entramos en otros detalles, pero ¿qué es para Global 66 ser una tribu global en un mundo que es hiperglobalizado? Sí. Sobre todo en la actualidad, donde tenemos acceso a un montón de medios de comunicación instantáneos todo el tiempo, pero ¿qué es una tribu global? Y eso es un poquito importante. Bueno, Global 66 ofrecemos productos y servicios financieros para personas y empresas globales. Hace unos años, ¿y cómo se conecta esto? Hace unos años quisimos buscar cuál era el ADN de Global, ¿ya? Y contratamos una empresa externa que nos ayudó a investigar nuestro ADN y entrevistó a personas de distintas partes de la organización, de distintos roles, áreas, etc. Y fue un trabajo como de 6 meses. Y la conclusión final, ellos llegaron a que el ADN de nosotros era ser una tribu global, ¿ya? Que es una tribu de personas que buscan ir más allá, que no reconocen las fronteras como algo, digamos, establecido, que quieren romperlas, que quieren generar disrupción, innovación, para al final agregarle valor a las personas de la empresa. Y hoy día la tribu global está compuesta por personas de más de 12 nacionalidades diferentes. Tenemos oficinas en 4 países, en Chile, en Perú, en Colombia y en Argentina. Tenemos personas de todos los colores, religiones, tendencias sexuales. O sea, yo siempre digo, tenemos el zoológico completo. Y eso hace que sea una cultura muy rica, porque, de nuevo, tú estás todo el día
trabajando, participando, intercambiando ideas con personas que son en general muy diferentes a ti, y eso hace que la construcción de valor sea muy potente. Buenísimo, Tomás. Me fui un poquito a que nos contaras sobre Global 66, pero volvamos a los inicios. ¿Quién sos vos? ¿Tienes familia? ¿Cómo manejas esa relación entre la familia, que es tan demandante, con crecer una compañía? Y de ahí viene el tema de energía, ¿cierto? Yo siempre digo que la energía es algo filosófico, porque todos la tenemos, todos la usamos, pero nunca la vemos. Pero ¿cómo haces para balancear la demanda energética que supone crecer, cuidar una familia, tanto personal, pero también empresarial? Porque uno define las empresas como organismos vivos que asemejan una familia. Sí. A ver, el camino del emprendimiento yo siempre digo, es como una montaña rusa, con momentos buenos, momentos malos, y también a nivel de intensidad, y sobre todo al principio es muy intenso, ¿ya? O sea, te toca meterle noche, fin de semana, muchas horas, no tienes el equipo necesario para hacer, entonces tienes que hacerte un poco de todo. En mi caso yo tengo 2 hijas de 8 años y de 4 años, y tengo un hijo en camino, y bueno, esto fue el volver a emprender, fue una decisión familiar, porque de nuevo tiene que ser, al final, las horas que yo le estoy metiendo a Global 66, de alguna manera necesito que la Titi, mi señora, me apoye en la casa, y qué sé yo. Entonces, al principio, los primeros años, evidentemente, es muy duro, porque toca meterle mucho. En la medida que la empresa empieza a crecer, y esto me ha pasado antes, tienes más recursos para empezar a contratar a algunas personas y empezar a, digamos, a complementar tu equipo de liderazgo, y eso de alguna manera te va liberando algunos espacios, dando tiempo para hacer otras cosas, sobre todo en Global 66, pero hace alrededor de un año yo tomé algunas decisiones. La primera es que siempre que esté en Chile voy a ir a buscar a mis hijas los viernes al colegio. Y las voy a buscar a las 3:30 de la tarde, y me las llevo a jugar a algún lado, las llevo a tomarse un helado, a jugar a alguna parte, y después vuelvo a la casa y termino de trabajar y de cerrar la semana en la casa. Y ese es un tiempo un quality time muy potente, y a veces va una, a veces van las dos, a veces va la otra, dependiendo, también tienen sus actividades, cumpleaños y cosas. Y lo otro es que también me toca viajar mucho por Global 66. Claro. Y lo otro que estoy tratando de hacer es al menos una vez al año, y no por lo menos 3 semanas, un mes, todos, para estar yo trabajo igual la mitad del tiempo y me tomo 1 o 2 semanas de esas, pero me despierto con ella, almuerzo con ella, entonces estamos juntos, digamos, mucho más. Entonces son ciertas cositas que uno tiene que... La vida se desbalancea en el emprendimiento mucho, pero en el mediano largo plazo, de alguna manera hay que volver a ir balanceándola. De acuerdo. Y creo que estamos de acuerdo en que la familia te recarga de energía para poder 100%. seguir 100%. Global 66. Y el deporte, no hablamos del deporte, pero para mí también es fundamental. O sea, el deporte... ¿Qué practicas? Hoy día hago entrenamiento funcional, algo de bicicleta, me gusta mucho el esquí, hago de todo un poco, pero en general más funcional, que es algo eficiente, que voy en la mañana temprano, entreno 1 hora, transpiro, boto todo, y llego a la oficina listo con energía. Para todo. Tomás, ya entrando en Global 66, tú la fundaste en el 2018, si no estoy mal. ¿Qué te llevó a fundar Global 66? Cuéntanos esa experiencia en que dijiste, falta esto en el ecosistema fintech en el mundo y creo que puedo tomar la decisión de hacerlo. Obviamente al principio, cuando uno arranca un negocio, cree que todo va a salir color de rosa, que va a salir muy bien, pero le toca a uno empezar a pivotar, a buscar el mercado exacto para crecer. Pero ¿qué te llevó antes de esas situaciones a decir, aquí hay algo importante que quiero apostar? Obviamente tenías emprendimientos antes y puede que eso te haya servido como de escuela para llegar a donde estás hoy, pero ¿qué fue ese momento decisivo que dijiste, aquí es? Sí, mira, lo que pasa en la industria, yo vengo trabajando con tecnología desde, digamos, los últimos casi 20 años, y creo en lo que puede hacer la tecnología como un apalancador para simplificar procesos, para hacerle al final la vida más fácil a las personas y a las empresas en distintos ámbitos, ¿ya? Y lo que pasa en la industria financiera es que es una industria que no había tenido una disrupción hace más de 70 años. Los bancos hoy día, el core bancario en el que están
Las platas de la mayoría de las personas en el mundo están en un core que está escrito en COBOL, que es un lenguaje de los años 50. Los bancos son bastante similares, digamos, no han tenido un gran cambio. Y en Latinoamérica tenemos muy poca competencia. O sea, en Estados Unidos, en Europa, hay más de 17 veces más bancos por persona de lo que hay en Latinoamérica. Okay. La mitad de la población en Latinoamérica no está bancarizada, está subbancarizada. El acceso es complejo, los costos son altos, llenos de costos ocultos, la burocracia que todos conocemos. Entonces, vimos que aplicando tecnología y construyendo una cuenta desde cero, hoy día una cuenta global desde cero, pensada con una arquitectura que fuera escalable y simple para todas las personas, podíamos bajarle bastante los costos de transacción a los clientes, hacerle más fácil, más rápido. Y lo segundo que nos pasó es que nos dimos cuenta que, suena cliché, pero el mundo cambió. Nuestros abuelos tendían a ser personas locales. Nacían en un lugar y tendían la mayoría a quedarse en ese lugar, vivir y morir en el mismo lugar. Si creaban empresas o emprendimientos, eran empresas o emprendimientos locales. Mis abuelos, los dos les tocó ser emprendedores, no se les pasaba por la cabeza abrir operaciones en Colombia, estando en Chile, o en Perú, en Argentina, o en México, o en otros países. Y hoy día las personas tendemos a ser globales. Tenemos la suerte de poder comprar en Amazon o en cualquier parte del mundo, muchos de viajar, algunos de vivir en un país que quizás no es el que les tocó vivir, sino que el que eligieron vivir, de estudiar afuera, de trabajar afuera. Y lo mismo pasa con las empresas. Las empresas hoy día casi todas tienen alguna componente global, ya sea que tienen un freelancer trabajando en otro país, o tienen que pagar una importación, o tienen que pagarle a Google o a Amazon algún servicio fuera, o tienen filiales en otros países que tienen que mover el dinero, y no existía un banco diseñado desde cero para atender a personas y empresas globales. Y la oportunidad que vimos en Global 66 es hacer eso, es construir una cuenta global que le permita tanto a personas como empresas pagar hacia todo el mundo de manera muy simple. Hoy día el 70% de las transacciones que cualquier persona o empresa paga con Global 66 a cualquier parte del mundo llega en menos de 5 minutos, 70%. Una cuenta con Global 66 le damos un número de cuenta en Estados Unidos y un número de cuenta en Europa a todos nuestros clientes, simplemente bajando la aplicación, registrándose en Global 66, tienen una cuenta en Estados Unidos y en Europa en 5 minutos. Empresas que tienen clientes y proveedores en Estados Unidos o en Europa pueden pagar y cobrar con esa misma cuenta de manera muy simple. O sea, vimos la oportunidad de realmente simplificarle la vida a las personas y hacer que sus sueños realmente puedan ser globales y puedan ejecutarlos de manera global. Me imagino que sin obstáculos, porque cuando uno hace transacciones internacionales, me imagino, y no conozco el detalle de las operaciones de Global 66, pero tienes que tener en cuenta el código SWIFT. Se demora 3 o 4 días en que una transacción de un servicio que vendiste en otro país llegue a tu cuenta, y eso para un emprendedor o una persona que está enviando una remesa, o si uno tiene un familiar en otro país, enviar dinero se vuelve un complique. Entiendo que eso fue lo que solucionaste con Global 66 y me parece espectacular. Pero te quiero hacer una pregunta ahí que, como buen emprendedor, creo que me la vas a responder de forma positiva, pero que amenazas o oportunidades ves con el advenimiento de la inteligencia artificial. ¿Eso cómo va a cambiar la manera en que vemos las finanzas en el mundo? Porque todos los días sale nuevos modelos, nuevas aplicaciones, gente diciendo que necesitamos una renta básica para los humanos porque la inteligencia artificial va a tomar el trabajo de muchos, pero ¿cómo lo ves tú? Veo varias cosas. Primero, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para mejorarle la experiencia a los clientes, para bajar costos, para hacer los procesos más simples. Y hace un año yo no veía, y hablando con muchos CEOs y empresas, que tuvieran aplicaciones reales funcionando y agregando valor. Hoy día sí ya las vemos. Nosotros en Global 66 tenemos más de 15 proyectos andando, de los cuales 4 o 5 ya están agregando valor. Por ejemplo, implementamos Clara, que es el más obvio, que es nuestro agente de servicio al cliente por WhatsApp, y que yo odio hablar con los bots. Siempre he dicho, yo bot en Global no van a haber bots, porque... Y cuando tú hablas hoy día con Clara, bueno, los números lo dicen, Clara está teniendo 20.000 conversaciones a la semana con nuestros clientes, de las cuales es capaz de resolver positivamente un 85%, o sea, solo 15% pasan a humanos. Y el CSAT, el indicador de satisfacción de cliente, te
clara es mejor que el de los humanos. No, te creo. Entonces, el otro día una persona mayor que trabaja en Global decía que tiene una amiga que le comentó, le dijo que simpática y amorosa está Clara, que la ayuda en servicio al cliente. No tenía idea que estaba hablando con un agente de AI. Bueno, hoy día esa la tecnología ya está ahí para eso y para muchas otras cosas. Estamos implementando un motor de fraude con AI que es capaz de bloquear transacciones y clientes fraudulentos en tiempo real y así una serie de cosas. Entonces, a nivel de productividad de la empresa y de experiencia de los clientes, creo que la oportunidad es gigante. Yo, soy un convencido y estamos trabajando en Global para convertirnos en una empresa que sea AI first, porque creo que los que lo logren van a tener una ventaja competitiva muy relevante versus los que no lo logren. Eso por el lado más, digamos, general de empresa. A nivel de fintech, creo que esto, de nuevo, van a haber procesos que se van a poder simplificar mucho con AI. El otro día vi una startup en Brasil que tú le hablas por WhatsApp y le dice, Brasil ya tiene implementado Open Banking y todo, entonces se puede meter a los bancos y tú le decías, transfiérele a Carolina 100 reales. Y te contestaba el WhatsApp, te ponía, ¿quieres confirmar que le quieres transferir a Carolina 100 reales? Sí, pum, listo. Una nota de voz por WhatsApp. Y eso, entonces, hay cosas que probablemente nosotros vamos a dejar de tener iPads celulares y vamos a tener algún gadget y le vamos a hablar y le vamos a decir, oye, transfiere, cobra, en unos pocos años más y probablemente más rápido de lo que nos lo imaginamos. Y por último, el tercer tema, ya más global, de qué va a pasar con la población. Acá hay distintas teorías. Una, efectivamente, se van a reemplazar muchos cargos por ella, ya lo estamos viendo. Sí. ¿Ya? Hay cosas que un agente puede hacer el trabajo que antes hacían 2, 10, 20, 100 personas de manera muy simple. Creo que las personas nos tenemos que concentrar en lo humano, en generar relaciones humanas, en tener en la creatividad de conectar cosas. Y creo que como sociedad vamos a sufrir en el corto plazo. Hay una teoría que dice que cuando pasan este tipo de cosas, como la revolución industrial también, se genera el efecto contrario. El empleo aumenta más que... De acuerdo. Porque... Esa es la famosa teoría de Jevons. ¿Así se llama? Sí, a mayor eficiencia, mayor uso de recursos. Y eso va a ocurrir no solamente en los servicios que Global 66 o ERCO está teniendo, pero también el consumo de energía. O sea, eso ya está probado desde la era del carbón y va a ocurrir. Y ahí es donde nosotros no nos preocupamos en que la inteligencia artificial va a venir a tomar trabajos. Sí se van a reemplazar muchos, pero van a surgir 100 más. ¿Cuál es la gracia? Y que va en línea de la misma teoría, es que baja la barrera para emprender también. Exacto. Hoy día con AI, cualquier persona en un par de horas puede crear una aplicación, puede crear un software, puede crear un proceso, puede crear un producto. Entonces van a haber probablemente mucho más emprendedores. Y esos emprendedores van a crear más empleo. Entonces eso vuelve nuevamente... Y mayor calidad de vida y más trabajo para ERCO, que genera energía, pero también para Global 66, que mueve todo ese dinero, ¿cierto? Esperemos que así sea. Tomás, antes de pasar al tema de liderazgo, que nos gusta un montón acá, contanos cuál es tu error preferido en cualquiera de los emprendimientos. Mi error preferido. O sea, ¿el difícil. peor de todo? No, el preferido. ¿La cagada más grande? Sí, pero el que te haya servido más. Porque muchas veces le hace uno esa pregunta a alguien y dice malo, pero generalmente los errores catalizan en algo muy interesante. Mira, yo creo que un error que cometimos en Global, que fue grave, es que crecimos muy rápido el headcount, el número de personas dentro de la compañía. Pre-pandemia éramos 40 personas, post-pandemia éramos más de 300. Y claro, creíamos que como estábamos abriendo operaciones en muchos países, industria financiera regulada, desarrollando nuevos productos, todo, necesitábamos esa cantidad de gente. Y nos equivocamos. Y vino después la crisis, donde estábamos quemando en ese minuto bastante capital. Y además, la compañía, con este crecimiento inorgánico, se volvió muy ineficiente. O sea, decisiones antes que estábamos los dos conversando y pimponeábamos y tomábamos la decisión, de repente yo entraba a una sala de reuniones y habían 15 personas y se estaban pasando la pelota uno a otro y nadie cortaba el queque, como decimos en Chile, ¿ya? Y eso empezó a burocratizar la compañía. Bueno, por ambas razones tomamos la decisión y cortamos 90 personas en un día, ¿ya?
esa decisión fue la correcta. La incorrecta fue haber crecido post esa decisión. Fue muy doloroso, evidentemente, para todos los que se fueron, los que se quedaron. Eso siempre deja a todos muy resentidos. Pero 2-3 meses después, la compañía estaba trabajando mucho mejor, más rápido, y empezamos a crecer mucho más rápido también. Entonces, aprendimos también que no necesariamente más es mejor. Muchas veces menos es más. Entonces, bueno, ese es un error grave que nos dolió mucho y De acuerdo. vale la pena aprender de él. A muchos nos pasa, y es como dice el fundador de Netflix, densidad de talento. O sea, muchas veces una persona muy buena hace lo que hacen 15, pero es doloroso tomar esas decisiones. Ahí me das pie para pasar al tema de liderazgo, Tomás. Está muy buena la conversación. ¿Qué hábitos en la empresa no son negociables para ti? Y sobre todo desde el punto de vista en que lideras un zoológico, como lo decías ahorita, una tribu global. ¿Qué hábitos no son negociables? A ver, en Global lo que nos importa es el impacto, es mover la aguja. ¿Ya? Y para lograr ese impacto, uno requiere metodología, requiere hacer las cosas de una determinada manera bien, planificada. Somos amigos del riesgo, porque si las startups no tomamos riesgo, estamos muertos mañana, porque es una de las pocas ventajas que podemos tener. Entonces, pero ese riesgo tiene que ser controlado. O sea, tengo que tener mapeado ese riesgo y asumir, mitigarlo y asumir y entender el riesgo que estoy tomando. Entonces, esa metodología tiene que ser, somos amigos de las cosas, los proyectos se bajan a documentos, eso cualquier idea tiene que ser bajada a un business case, ese business case si es aprobado pasa a un documento de alcance, ese documento de alcance tiene una carta Gantt asociada, tiene un líder responsable, tiene una metodología de cómo se hacen las cosas y eso en Global no se traza. Y otra cosa que te diría relevante es la cultura del feedback. Volviendo a la densidad de talento del libro rojo que le dicen en Global de Netflix, el libro se llama No Rule Rules, que es muy bueno, y que habla de la cultura de Netflix, que tiene cosas muy rescatables. Para llegar a esa densidad de talento se necesita cultura de feedback, de que las personas nos digamos las cosas de manera constructiva, pero sepamos dónde tenemos el espacio para mejorar. Es la única manera que cada uno mejore como persona y todos mejoremos como equipo. Entonces somos bien pushy, diría, en que hay que dar y aprender a recibir feedback constantemente. Eso es importantísimo, Tomás. ¿Y cómo manejas a las startups muy exitosas? Yo he visto que les pasa algo y es, estamos acá, estamos muy, muy bien y de repente nos creemos que somos muy, muy buenos. Y hay un libro que se llama Good to Great de Jim Collins, donde él dice, en el momento en que te crees genial, el camino a la mediocridad ya empezó. ¿Cómo haces para que las personas sigan manteniendo un performance al 100%, pero que tampoco se crean que son los mejores del universo, porque ahí se pierde un poquito el hambre de crecimiento? ¿Cómo balancear ese sentimiento dentro de la empresa? Yo creo que las cosas son con hechos, más que con las palabras ayudan, evidentemente. Nosotros tenemos town hall todos los meses donde transmitimos los mensajes. O sea, por un lado va la felicitación, pero por otro lado va la calma, la humildad, estamos recién partiendo. De verdad que en Global 66 estamos recién partiendo. O sea, no somos ni el 1% de la industria financiera en Latinoamérica. O sea, no somos nadie todavía, y eso lo digo claramente. ¿Ya? No somos nadie todavía. Efectivamente, si uno lo mira a nivel de startup, por el tiempo que llevamos y todo, tenemos un buen crecimiento, tenemos un modelo de negocio sólido, y una empresa rentable y todo, pero todavía, y esto lo que dice Jeff Bezos es muy still day one. Yes. Todavía estamos en el día uno. Y hay ciertas cosas que, nada, el cómo se toman decisiones a nivel de contratación de productos, servicios, de cosas, cómo se negocian las cosas, cómo cuidamos. Mi abuelo decía, no cuides los pesos grandes, que esos se cuidan solos. Cuida los pesos chicos, que los grandes se cuidan solos. Ese era el dicho. Y eso lo mantenemos súper a flor de... Nadie en la compañía viaja en business. O sea, cosas como son mensajes
Yo podría viajar en business, pero no lo hago. Porque no solo más allá del dinero, es dar el mensaje. O sea, Exacto. seguimos austeridad. Austeridad. Cabeza abajo, ejecutemos. Casi no hay oficinas privadas en Global. Yo tengo una oficina, pero cuando tengo que tomar calls con inversionistas o algo así, pero no la uso en el día al menos que tenga un call, yo estoy sentado afuera con todo el mundo. Los gerentes, los C-level no tienen oficina propia. O sea, estamos... esa cercanía del liderazgo hasta el cliente, digamos, es fundamental para mí. Y que las personas puedan hablar entre todas, que haya horizontalidad también en la estructura. Si bien tenemos que tener un organigrama, porque es la única manera de organizar, pero que todos hablen con todos. Acá no hay que yo tengo que ir a mi jefe, porque mi jefe, y después mi jefe va al jefe del jefe, y el jefe... No, el que necesite algo, venga a mí, que yo lo pueda ayudar, evidentemente, ¿no? Entonces... creo que eso también ayuda a mantener la cabeza Buenísimo, baja. buenísimo, buenísimo, Tomás. ¿Qué valores te han guiado en los negocios? No solamente en Global 66, sino en Cupomatic y en otras. Cupomatic. Eso es. ¿Qué valores te han guiado? O sea, ¿cuál es ese liderazgo con propósito que le imprimes a las compañías? A ver, el DESTE para mí es la integridad. Ese es el DESTE. ¿Ya? Y eso tiene que estar a todo nivel. No se permite ni un comportamiento inadecuado de ningún tipo. ¿Ya? La tolerancia absoluta. El hacer las cosas bien. La pasión. El hacer las cosas con pasión. El profesionalismo. Eso te diría. Buenísimo, Tomás. Para ir cerrando, FinTech en Latinoamérica. Nosotros, como latinos, generalmente sentimos un poquito que estamos por debajo de países desarrollados, en empresas, en emprendimientos, pero cuando uno viaja y se entrevista o tiene interacciones con otras empresas, ve que uno realmente es muy bueno. Las empresas en Latinoamérica son muy buenas y hay muchas muy destacables. ¿Cómo es ese resurgimiento o surgimiento primero del ecosistema de emprendimiento de Latinoamérica, pero ya más que de emprendimiento, del impacto que empresas grandes como Global 66 están teniendo en el mundo? ¿Qué mensaje, primero, y segundo, cómo ves otras empresas en Latinoamérica que puedan hacer lo mismo? A ver, yo creo que había un gap. En Latinoamérica tenemos un gap versus Estados Unidos, Europa, el mundo desarrollado. Y es un gap a nivel de tiempo, o sea, vamos más tarde que ellos. Claro. Lo cual tiene desventajas, pero también tiene ventajas, porque podemos ver lo que están haciendo ellos. Y hay cosas que podemos aprovechar, aprender, modificar e implementar en Latinoamérica. Entonces eso nos da un poco una especie de hoja de ruta, que ellos no la tienen, porque tienen que inventar más de cero. Y lo otro, el gap de financiamiento, que es obvio. Los venture capital en Estados Unidos, la industria funciona hace muchos años. Latinoamérica, yo emprendí la primera hace 17 años, casi no había venture capital, casi no había inversión ángel. O sea, había que construir empresas medias rentables desde el minuto cero, no quedaba otra. Hoy día ese gap por supuesto que siguen habiendo desafíos y oportunidades, pero hoy día fondos de Estados Unidos, se han desarrollado muchos fondos en Latinoamérica. Hoy día acceso a capital hay. Entonces, creo que hoy día hay emprendedores muy potentes en Latinoamérica. Hoy día lo que nos falta es, te diría, para mí, es tiempo. Okay. Es que sigan emprendedores de alto impacto generándose. Hoy día está la cultura también. Cuando yo emprendí, un profesor de la universidad nos dijo, ustedes, un profesor de ingeniería, éramos 400 ingenieros en una clase, y nos dijo, ustedes no son para ser emprendedores. Ustedes son para ser los gerentes de las grandes empresas de este país en los próximos 50 años. Y ese era el mindset. De mis compañeros de universidad somos como 5 emprendedores de 400. Eso hoy día cambió. Hoy día las universidades se dieron cuenta que tienen que preparar emprendedores porque lo están exigiendo también los alumnos. Entonces, yo estoy convencido que van a salir cada vez más emprendedores y en la medida que hayan, está súper demostrado que para que un ecosistema de emprendimiento realmente explote, se necesitan 2 o 3 casos de éxito brutales, porque eso genera que los emprendedores más jóvenes ven y quieren ser como ellos, se genera capital, porque esos emprendedores que la rompen
probablemente ganan mucha plata y invierten en otro, se genera talento porque las personas que armaron esos equipos después se van a emprender y crean otras startups. Entonces se empieza a generar un círculo virtuoso en que el ecosistema explota. Y creo que eso ha pasado en Argentina, ha pasado en Brasil, y creo que todavía estamos, Chile, Colombia, Estamos Perú, en los pinitos. México, estamos ahí, estamos empezando a tener 1 o 2 casos de éxito. Necesitamos, y probablemente de aquí a 5 o 7 años ya vamos a tener esos casos de éxito, y eso va a ayudar a que haya, digamos, un crecimiento mucho más rápido del ecosistema. Tomás, de acuerdo. Necesitamos más PayPal mafias en toda Latinoamérica. Que emprendedores muy tesos rieguen ese capital, inviertan en otras 50 empresas y nos volvamos muy tesos. Exacto. Tomás, muchas gracias por el tiempo. Creo que fue una conversación. Nos podíamos aquí quedar un montón porque finanzas y energía se complementan totalmente. Nosotros decimos acá que el flujo de los electrones es muy parecido al flujo del dinero. Entonces, nos complementamos muy bien. Así que muchísimas gracias, Tomás, por el tiempo. A los que nos vieron, esto es Energía y Movimiento, el podcast de ERCO. Si les gustó, lo pueden compartir con sus amigos. Muchas gracias.